Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Son las 8:36 de la mañana. A esta hora tenemos el gusto y el honor de recibir a Ana Andrea Villacamacho. Ella es directora contra la violencia de género del Ministerio Público. Qué buen día para tenerla con nosotros. Además, feliz Día de la Mujer, conmemorando esta jornada en favor de los derechos de las mujeres. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, estamos muy bien. Gracias por darme el honor de precisamente este día tan especial para las mujeres estar con ustedes. Es bueno que pasemos balance quizás de lo que ha sido el último año en materia de prevención del delito contra la violencia de género. Mucho se habla sobre si la pandemia generó grandes transformaciones o no para este tipo de flagelo y cómo el país está decidido o no a actuar para que este tipo de agresiones pasen a ser cosa del pasado, si es que se puede hablar como de manera tan optimista o no. Sí, ciertamente al Ministerio Público le toca la parte de lo que es la atención, la persecución y la procura de la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. Cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones que pues se pueda ejercer sobre producto del patriarcado, sobre una mujer y sus hijos. Pero el año pasado, ¿qué pasó? Estábamos realmente, como bien tú lo dices, en una pandemia, pero ojo, las mujeres desde el COVID-19 no están bregando con el COVID. La Organización Mundial de la Salud declaró la violencia contra las mujeres como una pandemia. Entonces las mujeres de este país y del mundo han tenido que bregar con dos pandemias, han tenido que luchar con dos pandemias. Y el Ministerio Público también. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y también la ONU había vaticinado que producto de esta nueva pandemia, que es el COVID-19, iban a aumentar los casos. Vimos en el 2020 una disminución de las denuncias porque evidentemente las mujeres estaban confinadas en casa, aunque durante ese tiempo el Ministerio Público se mantuvo dando servicio, protegiendo a las mujeres, recibiendo denuncias y persiguiendo el delito de manera presencial y online, inclusive a través de nuestro centro de contacto, Línea Vida. Pasado el 2021, nos dimos cuenta que de 62,000 denuncias que habíamos recibido en todo el territorio nacional en esta materia, de este delito especial, de este fenómeno que es la violencia, ahora aumentó, como bien lo vaticinaron los organismos internacionales, y terminamos el 2021 con casi 83,000 denuncias por diferentes delitos. La denuncia más denunciada, o los casos más denunciados, mejor dicho, en el 2021 fueron los casos de violencia intrafamiliar, seguido por los casos de violencia contra la mujer, que no necesariamente eran pareja o expareja, y en tercer lugar, los delitos sexuales, que también inclusive aumentaron. Por eso da una cifra de casi 83,000 denuncias. Pero más que una cifra, Jenny Berenice Reynoso, nuestra procuradora general adjunta y directora general de persecución, decía en una charla, en un conversatorio con respecto a las víctimas en estos días, que mirar el delito de la violencia como una cifra no se corresponde a la realidad. Miren, es más que una cifra, y discúlpenme si me extiendo, pero ayer una señora se acercó a mí en un lugar donde yo fui. Ella trabaja, ella es conserje en ese lugar, y me decía: mire, mi hija de 16 años la embarazó un hombre de 35. Yo ando detrás de él rogándole que me mantenga la niña y el embarazo, y él me dice que ese embarazo no es mío, no es de él, y que realmente
él no tiene dinero y que él no tiene que ver con eso. Y yo les ruego y les ruego. Esa historia me la hicieron ayer a las 5 de la tarde. Y yo le dije, señora, usted no tiene que rogar. Él tiene que estar procesado. Porque lo que embarazar a una niña de 16 años es un delito. Ahí hay violación, ahí existe la seducción, que es el delito más denunciado de los abusos sexuales. Y entonces él tiene que estar procesado con una sanción ejemplar de 5 años, o cuidados y 10 años o 15 años. Y no obstante a eso, agréguele que él tiene que mantener ese embarazo. Entonces, esa mujer no sabía, pensaba que tenía que rogarle a él, en vez de irlo a denunciar. Entonces le indiqué dónde denunciar y cuáles son sus derechos. Entonces, si bien es cierto, hemos avanzado mucho en lo que es la persecución del delito, ¿cuántas deudas tenemos todavía con las mujeres en cuanto a sus derechos que esa mujer ayer no sabía que no tenía que rogar por un delito que se había cometido? Y agréguele a eso que ya esa niña de 16 años no va a poder estudiar, no va a poder tener oportunidades. Entonces la violencia genera dolor, genera pobreza, negación de derechos, y hoy hablamos de derechos. A la magistrada Andrea Camacho hay que darle las gracias porque ella no es dada a dar entrevistas y ha accedido a venir a Despierta con CDN, digamos que por un tema de cariño, yo diría. Y eso no es muy común en ella porque siempre está de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche trabajando con los temas de violencia de género, y esa es una excepción que se agradece. Tú sabes, Ana Andrea, que el primer obstáculo que tenemos con los temas de seducción, violencia, agresiones a niñas y niños, de temas de género, sexuales o la violencia en sentido general, porque aquí hay que trabajar con la violencia en sentido general para luego segregarla, es el tema de la falta de educación focalizada. Nosotros hemos pasado años y años, para no mencionar gobiernos y gobiernos, y no hemos tenido una política certera y efectiva y además permanente de educación en contra de la violencia o a favor de la buena convivencia, de los buenos modales, de la paz y todas esas cosas que nosotros sabemos que necesitamos. Estamos trabajando simplemente con la reacción y la persecución, pero ¿cuántas cosas se está haciendo desde el Estado para hablar de prevención? Si hubiésemos empezado a educar hace 17 años, cuando empezamos a crear ministerios focalizados, hoy tendríamos una generación que probablemente no estaría ni dejándose seducir, y otros que no tendrían mentalidad de seductor o de agresores. ¿Cómo ves tú la situación del país en materia de violencia y el tema de educación en contra de la violencia o a favor de la paz, como lo quieras decir? Urgen muchas cosas y Yulisa, tienes razón. Decía una carta de la ONU que la única manera de salir del subdesarrollo es a través de la educación. Y yo esa frase de la ONU le extrapolo a la violencia. Definitivamente que sí, que sí. Nosotros como Ministerio Público, nuestro rol es persecutor, pero también la misma Constitución nos manda a prevenir. Nosotros estamos constantemente en todo el país, las fiscales y el Ministerio Público completo que trabaja la materia, trabajando la prevención de la violencia de género, diciéndole a las mujeres qué es la violencia, diciéndole a los hombres qué es la violencia, cómo se mueve, cómo prevenirla. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que una pareja es una relación entre iguales. Cuando hay violencia de cualquiera de las partes, estamos hablando de una relación disfuncional, como dicen modernamente, tóxica, entre iguales. Entonces sí, definitivamente que la educación urge, pero la educación en igualdad. Y hoy hablamos de derechos, hoy 8 de marzo hablamos de derechos y de igualdad. Es que yo no valgo más que tú, no es que tú vales más que yo, es que somos iguales en derechos y oportunidades. Y la violencia machista, que es un sistema, es una cultura, según
un experto como Miguel Lorente Acosta, es un ejemplo de lo que es la desigualdad. ¿Por qué? Porque el hombre impone el poder sobre la mujer. ¿Y por qué hablo del hombre? Porque la mayoría de seres humanos que son abusados son las mujeres. No es que no existe violencia contra el hombre. Sí, existen casos de violencia contra el hombre, pero bueno, la generalidad de los casos son las mujeres por su condición de mujer, son las niñas por su condición de niñas, son las personas vulnerables. Entonces, evidentemente, no es un trabajo del Ministerio Público el cambiar esta cultura machista. Es un trabajo y un esfuerzo de todos y todas, de los hombres y las mujeres, de los medios de comunicación, de educación, de salud pública, de la Policía Nacional, del Ministerio de la Mujer, de CONANI, de organismos internacionales que también trabajan y fomentan por la mejora de la calidad de los servicios, como EAESIT, como muchos organismos más, la USAID, pero también es un asunto privado también de inclusive, me voy más lejos, de las empresas privadas. O sea, el problema de la violencia es un problema de todos y todas, no es un asunto de una sola institución. Entonces, cambiar esta cultura hacia una cultura de igualdad y de paz conlleva el esfuerzo de absolutamente todo el mundo en este país. Yo en el editorial del Caribe hablo a propósito de la cultura que usted dice, que hay que empezar a superar el hecho de que siguen atrapadas las mujeres en reglas sociales machistas que normalizan agresiones como los piropos callejeros, etcétera, etcétera. O sea, es toda una cultura, es todo un entramado difícil. No sé si se está avanzando, ustedes persiguen, aunque tienen su parte de prevención de la gran cantidad de casos, se transan. ¿Cuál es la experiencia de los resultados? Miren, nosotros estamos en un momento importantísimo en el tema de los derechos de las mujeres y de lo que es la persecución y la prevención de este delito. ¿Por qué? Porque estamos creando, y hablo desde la Procuraduría General de la República porque es la institución a la que pertenezco y desde donde trabajamos y luchamos día a día, porque la violencia es una lucha de día a día para poder lograr tutelar los derechos que tienen las mujeres y sus hijos. Uno de ellos, el más importante, que es su vida. Estamos trabajando, haciendo acciones y proyectos para fortalecer la respuesta que se le da a las mujeres cuando van a buscar ayuda, a cualquiera de las unidades que existen a nivel nacional, que son 26, más 2 áreas en las Matas de Farfán y también en la provincia de Independencia. Hacemos prevención desde el Centro de Sobrevivientes de Violencia, donde las mujeres que han sido sobrevivientes de este delito van y reciben una ayuda de recuperación emocional sobre lo que han vivido. Y tenemos experiencias hermosas de mujeres que han sobrepasado el círculo de la violencia y han hecho un proyecto de vida, porque cuando la violencia te atrapa, tú no tienes proyecto de vida. También a través de los centros de intervención conductual para hombres, que en uno de ellos, que es en el Distrito Nacional, a la fecha se han intervenido 40.000 hombres, que es el centro que dirige el doctor Luis Vergés, y ninguno que ha terminado el programa terapéutico ha asesinado a su pareja o expareja. Estamos creando proyectos para que la justicia y la prevención de este delito y la oportuna atención y la oportuna protección llegue a todas las mujeres, a todos los rincones del país. Y en eso estamos inmersos, precisamente el fortalecer la respuesta y que las mujeres sepan que tienen un ministerio público que las escucha, que les cree, que las defiende y que tutela sus derechos. Ana Andrea, quisiéramos seguir conversando contigo en esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto. Muy oportuna tu presencia en una jornada como la de hoy. El mensaje está allí, la acción del Ministerio Público, tal y como comentas, para prevenir y también para perseguir estos casos de violencia de género en la República Dominicana. Te agradecemos. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes. Un honor estar aquí. Bienvenida siempre. Gracias, Ana Andrea.